también vino por primera vez, ¿verdad? ¿Usted cómo llegó? A ver, cuéntenos. ¿O es tu hermano? Ah, bueno, entonces tú te trajiste a ella también, ¿sí? Ok, pero a ti te dieron un tratado, tú entonces eres Andrés. Hemos hallado al Mesías, vamos. Se trajo a Pedro. Sí, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno. A ver, démosle palmas al Señor, oremos para que Dios despierte ese espíritu de salir a ganar las almas y hablar, hermanos, arrebatárselas al adversario y comunicarles la verdad del evangelio, que es muy importante que la gente conozca a Dios y que conozca a Dios no por medio de la religión, que lo conozca por medio de la palabra de Dios cuando se haga vida en sus propias vidas. Vamos a invitar a Eric, a Araceli. ¿Quién más se graduó hoy, hermanos? ¿Dónde está Alejandra? Traela para acá, Alejandra, para orar por ella y luego que se vaya para allá. Que vaya una mujer, hermana, no te preocupes, ya va una mujer, creo que en camino. Y que vaya y la traiga. ¿Quién más se graduó, hermanos? ¿Algún viejo que está graduado? Porque la otra vez oré por allá por los jóvenes, hermano. Oré por los jóvenes por la graduación también de ellos. Gracias, mijo. Y de repente levanta la mano una hermanita ya mayorcita. Hermano, yo también me gradué. ¿De qué te graduaste? Yo me gradué, me dice, ok. Y pasa. Oramos por ella también, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo la gente está estudiando. Y que bueno, pasen, hermanos, no tengan miedo. No les vamos a hacer nada más que orar por ustedes y bendecirlos, ¿verdad? Aquí, viendo a los hermanos para que no les den la espalda, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya viene en camino la hermanita. Tiene que se venga corriendo, que deje ahí lo que está haciendo. Oramos, la bendecimos y continuamos, hermanos. Amén. Todos los domingos ando corriendo, no crea. De aquí para acá. Y a mí me dan ganas de hacer un culto a las 3 de la tarde, hermanos. Eso es para los que llegan a las 3, ¿verdad? Así continuamos con el segundo culto de aquí, levantando la cosecha. Póngase de pie, vamos a orar por ellos. Levante sus manos hacia acá, vamos a bendecirlos. Acércate para acá, hija. Y vamos así, acércate para acá, mija. Aquí, más para acá, hija. Y oramos por ellos, los bendecimos para que el Señor les dé la inteligencia, la sabiduría para conseguir un trabajo. Aleluya. Si no, ¿para qué se gradúan, hermanos? Si no van a trabajar, ¿verdad? Y que a esa niña que está aquí la ayude el Señor a terminar el college o la universidad, lo que vaya a terminar, porque ella se está graduando de la high school, ¿correcto? Y ellos dos se graduaron de la universidad y pues ahora que ya tienes tu título, te lo van a mandar. Qué bueno. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Vamos a orar por ellos y bendecirlos, hermanos. Levante sus manos al cielo, declárele toda palabra buena para ellos. Son jóvenes, es el futuro de nuestra sociedad que tenemos hoy. Bendigámoslos, pongámoslos en las manos del Señor y pidamos que sea el Señor guardándoles en su camino, que no se desvíen ni a la diestra ni a la siniestra del camino del Señor. Y ahora que ellos han terminado su carrera, sigan honrando al Señor que conocen y que sirven. Padre, te damos gracias por estos jóvenes que se han acercado delante de tu presencia y que ellos se han esforzado terminando su carrera. Dios, queremos ponerlos delante de ti para que, Dios amado, tú puedas guardarles en este nuevo camino, su nueva etapa que van a comenzar. Bendíceles, Padre Celestial, bendíceles, Dios amado, abriéndoles puertas para que ellos tengan, Dios, para poder vivir y también apoyar tu obra. Y Padre Celestial, que ellos se sientan la satisfacción de su logro al mirar los frutos que empiezan a cosechar. En el nombre de Jesús, dale la gracia como hijos de Dios, hijos tuyos, Padre, para que ellos se desarrollen en la vida. Guárdalos del mal, protégelos. Los cubrimos en este momento, no solamente con tu sangre preciosa que los cubre, sino también con un manto apostólico, pastoral, ministerial, Señor, que venga a cubrirles, Padre, y que ellos puedan ser preservados en este mundo de tinieblas como la luz que el mundo está necesitando en los trabajos, Dios, donde ellos vayan a desarrollarse, en la escuela donde ellos vayan a seguir estudiando, como esta niña. Dios, la pongo en tus manos, guárdala, protégela del mal, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú puedas permitirle terminar, Señor, sus estudios hasta que ella llegue a cumplir, Señor, la meta que todo joven tiene de poder tener sus títulos. En el nombre de Jesús, les bendecimos, Padre. Guárdales en el nombre de Jesús en el hueco de tu mano.
Protégeles del mal. En tus manos, Dios, les ponemos, les presentamos y deshacemos toda obra del diablo que quiera robarles su futuro, Señor, y la estabilidad espiritual de ellos, Padre, y también la económica y la salud. En Cristo Jesús ahora los ponemos en tus manos. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Démosle palmas al Señor. Así puestos de pie, quiero orar también por Josefina. No sé quién más va a estar con ella ahí, para que vengan para acá, para enfrente. Estos hermanitos van a tener un cambio en su vida. Ellos van a dejar novia, novio aquí, hermanos, esposo y todo, para irse a incursionar por otro camino, ¿verdad? Ellos van a viajar a México. Tienen planes de quedarse por allá en México. Allá van a hacer su vida conforme lo que tengo entendido. Y qué bueno, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, le guía a uno en el camino. Y yo recuerdo cuando a mí el Señor me sacó de mi país, yo me vine inconscientemente bajo una palabra profética. A mí el Señor me habló sin yo conocer de Dios. Recuerdo la palabra que el Señor me habló a mí y yo no conocía al Señor y me vine a incursionar y tuve la experiencia más grande que puede tener un ser humano de conocer a Jesucristo, conocerlo completamente. Y nosotros hemos tenido a esta familia por más de 15 años, creo. ¿Cuántos años han estado conmigo ustedes? Como 15 años, 18 años. Oh, ya es demasiado, ya era hora. Caray. Sí, hombre, hasta se tardaron. No, les amamos, de verdad, les vamos a extrañar. Nos van a hacer falta, de plano que van a dejar un vacío en este ministerio, sin duda alguna, pero así es la vida, hermanos. Es como cuando usted deja ir a sus hijos. ¿Se recuerda? Tú no sabes lo que es eso, mija. Espérate, que te hagan nuera, digo, suegra. Vas a ver lo que se siente. Y luego cuando los hijos no te visitan, peor, que de repente prefieren más a los chamacos. Así es, hermano, el cambio. La vida es así. Uno deja, a uno los dejan. ¿Se recuerda cuando usted dejó a sus padres? ¿Sí? Así sucede. Es el círculo de la vida. Jamás hay que amarrar a nadie, porque lo que es de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Lo que es de Dios siempre prospera y lo que no es de Dios no prospera. Así de sencillo. Esa es la regla que es irrevocable. Y desde luego nosotros le deseamos lo mejor a la familia para que ellos se vayan para allá. Y tiempo después nuestro hermano Elías estará yendo para allá también a vivir con su familia, desde luego, cuando ya venga el tiempo y cuando el Señor se lo permita, y pues podamos nosotros también despedirlos, ¿verdad? Con alegría, porque no nos sentimos tristes de que se vayan, soy franco. No estamos tristes. Si van en el propósito de Dios, no estamos tristes. Si van en su propósito, estamos en ascuas, hermano. O sea, en un question mark. ¿Cómo se diría, hermano? Estamos a ver, ayúdeme. No, en duda no, la duda no. La duda no es de Dios. Estamos preocupados, ¿no? Porque queremos que Dios bendiga siempre a la gente que ha estado con nosotros, y desde luego no pretendemos que las ovejas se queden con nosotros toda la vida. Pero a estos niños yo los vine a hacer aquí, a este también, a este también, a este no. Está una pirinolía, hermano, cuando yo veo los videos de hace años atrás. El Eric, un chiquitillo, hermano. El Elías, una cosita también, hermanos. Nomás tenía, creo que Alejandra y a estos dos muchachos. Ellos no, estos nacieron aquí en el ministerio. Pero igual, hermanos, queremos bendecirlos para que ellos vayan con la bendición del Señor, desde luego, de este ministerio, y que sea Dios el que les ordene sus caminos. Levante sus manos al cielo, vamos a orar por ellos. Agárrense de las manos todos ustedes, por favor. Así, o pónganse la mano en el hombro, no hay problema, para poner las manos sobre una sola persona. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, presentando también a nuestros hermanos Arriola, Señor, a su familia, a sus hijos. Queremos encomendarlos en tus manos, a tu gracia, Padre Celestial, para que tú puedas estar con ellos en los momentos de dificultad, Dios, y que tú puedas abrirles también a ellos el camino, las puertas que necesiten. En el nombre de Jesús, les deseamos lo mejor, Dios. Por eso los encomendamos a tu gracia y a tus manos, para que tú les bendigas en su entrada, su salida, y que ellos vayan en paz, Señor,
buscando tu voluntad. Y si así fuese, que un día regresaran, Padre, tú serás el que proveerás la forma de traerlos de regreso y ellos sabrán que aquí tienen su casa. En el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos tus bendiciones sobre de ellos, Padre, para que ellos vayan y prosperen y sean fecundos y benditos donde ellos vayan a establecerse. Guárdalos de todo mal, todo peligro, Señor. Guárdalos, Señor, de todo error, de todo espíritu, y manténlos en tus caminos siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Amén. Démosle palmas al Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ahora sí, tome su lugarcito, por favor, hermanos. Voy a tratar de ser breve y entendido, porque el tema que traigo, a veces Dios pone temas que me preocupan, pero que de alguna manera tienen mucho significado, ¿verdad? Le voy a quitar a las cantoras esta bolsita que está aquí, miren, para ponérselas aquí, ¿ok? Y a veces hay temas que uno como pastor se preocupa, pero que de todas maneras es necesario que se hablen, porque nos enseñan a nosotros principios, hermano. Y en los principios que nosotros podemos aprender está también la historia de David. ¿Quién no conoce la historia de David? Si hasta el mundo canta las mañanitas de David, hermanos. ¿Se acuerda usted? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿verdad? Yo nunca he hallado las mañanitas que cantaba, pero ellos dicen que cantaba. O sea, lo bueno es que hacen referencia a David. Pero jamás he encontrado las mañanitas que cantaba David. Usted sabe que es un invento de la gente, ¿no? Que se forman ahí sus cantos y simplemente lo hacen. Pero no es cierto, no hay mañanitas. El mundo sabe quién era David, el rey David, el rey que la Biblia lo presenta como uno de los reyes de Israel, hermanos, que conquistó la mayor parte del territorio que ha tenido en la historia de la nación israelita hasta el día de hoy. David fue el que conquistó el mayor y más grande territorio. Así es que en el tiempo de David no había perdido ninguna batalla hasta que tuvo una falla. Ahí fue cuando el profeta le dijo a David: y más te hubiera dado el Señor si no hubieras hecho esto. Ahí se le terminó la conquista. David ya no conquistó más territorio. Ya Dios no le añadió más bendición a él, porque ahí se terminó, hermano, por causa de la situación que pasó. Pero David, hermano, es una figura que conocemos tanto en la iglesia como en el mundo, y que de hecho el símbolo de la estrella de David ha perdurado por siglos. Todo el mundo sabe qué significa los dos triángulos invertidos, ¿correcto? Algunos dicen que es de la brujería, pero usted no les crea. Eso significa la estrella que David erigió como símbolo nacional en la bandera israelita. Y todo el mundo lo sabe, hermano, ¿quién es David? Por eso, al mirar la formación de David, nos venimos a encontrar con tremendas aportaciones para nuestra propia vida. Y yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Samuel 15, 24, creo que ya lo tienen en la pantalla. Vamos a leer algunos pasajes solamente. Y usted va a mirar ahí que hay una historia cuando Saúl, su antecesor, que fue el primer rey de Israel, porque Israel, cuando se convirtió en nación, después de salir de Egipto, todo lo que es el libro del Éxodo nos relata lo que sería la salida, Levíticos, el orden sacerdotal, Números, la historia de Deuteronomio, nos habla de lo que tiene que ver con historia, ley, de lo que Dios le dio a Israel. Pero cuando ya llegamos a Josué, miramos
cómo Josué empieza a conquistar territorio del que Dios le había dado para luego dejar a los jueces. Entra la época de los jueces. Y desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta que llega el tiempo del profeta Samuel, Dios decide levantar un rey. Pero eso fue por petición del pueblo. Israel no tenía rey, Dios era su rey. Era la única nación que no tenía, hermano, un rey que estuviera sentado en un trono, a diferencia de las demás. Y entonces el pueblo empezó a codiciar y decir: ¿por qué nosotros no tenemos un rey como las demás naciones? Samuel, dile a Dios que queremos un rey igual que las demás naciones para que nos gobierne. Y Dios se enojó porque se sintió menospreciado, y la Biblia dice que el Señor le reveló al profeta Samuel a Saúl, un hombre que aparentemente sobrepasaba en apariencia a todos los israelitas. Era un hombre corpulento, grande, hermano, de buen parecer, y el Señor lo mandó a ungirlo. La señal que le dio fue que lo iba a encontrar buscando las mulas, las asnas de su padre. Imagínense, hermano, era arriero de mulas el hombre. Y entonces la Biblia dice que Samuel lo tomó y lo ungió, y fue declarado rey de Israel, el primer rey de Israel. Pero Dios le encomendó a Saúl una labor en la conquista que había de que destruyera a Amalek. Hablar de Amalek, hermano, es una historia que se la dejo para otro tiempo, porque sería larguísimo explicar la descendencia de Amalek y entender el por qué Dios mandó destruir a esa nación, al grado que mandó destruirlos desde todo, y no tomar nada, ni del botín, ni tampoco tomar nada de ganado, ni nada de preservar a nadie. Tenía que destruir desde el más pequeñito hasta el más grande, incluyendo los reyes. Y el Señor quería raer completamente a ese pueblo. Sin embargo, cuando entramos a esta fase que estamos viendo ahorita aquí, del capítulo 15 de Primera de Samuel, Saúl desobedece a Dios. Y entonces Saúl, pensando que iba a agradar a Dios, él pensando, preservó para él tanto al rey, hermano, amalecita, como también a lo mejor del ganado para ofrecerlo al Señor. Y Dios se enojó y le dijo a Samuel que fuera a decirle a Saúl que lo había desechado de ser rey de Israel desde ese momento, porque no había obedecido la orden que Dios le había dado que hiciera, sino que hizo lo que él pensó que era correcto. Mire qué peligroso es hacer lo que uno piensa que es correcto, hermano. Qué peligroso. Porque entonces Saúl nos da el ejemplo de cómo el Señor lo desechó. Y aquí entramos en la historia para que usted me vaya comprendiendo. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrado el mandamiento del Señor y tus palabras, tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego perdones mi pecado, dice, y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Oiga lo que dice aquí. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Ahí vino el cambio de reinado. Mire, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Y ahí es cuando el Señor empieza a declararle
a Saúl, que ya no iba a estar con él, que ya no iba a respaldarlo como rey, que ahora había preparado a uno que había estado formando en el anonimato, y ese uno era David, hermano, que para ese entonces tendría, de acuerdo a los historiadores, la edad de unos 10 a 15 años aproximadamente, cuando él fue ungido. Pero es de ver que David, hermano, fue un gran guerrero, solamente por hablar algunas características de David. La Biblia lo reconoce como quien fue conforme al corazón de Jehová. De nadie habla la Biblia excepto de Cristo, de ser conforme al corazón de Jehová, como lo hizo de David. Es increíble, hermano, mirar los salmos de David, cómo Dios habla de David y cómo David se expresa de Dios hasta que viene su caída, y ahí le cambia todo el panorama a David. Y ya vemos un David quejándose y lamentándose por haberse desviado y perdido la gloria que Dios había declarado. Pero la Biblia dice que él fue conforme al corazón de Jehová. También era un hombre quien tenía inspiración para el canto. Se constituyó como el dulce cantor de Israel. O sea, David, hermano, que estaba en el anonimato siendo formado, cuando Saúl estaba ya peleando las batallas, media vez falló, Dios se desagradó, y al que estaba preparando lo mandó que fuera a ungirse, y lo ungió. Fue el menor de sus hermanos. De 7 hermanos fue el menor que tenía 7 hermanos, él era el octavo prácticamente, es como dice la Biblia. Ahora vea bien, desde su temprana edad fue formado por su padre a tener responsabilidades sobre el rebaño, hermano. Se cree que David tenía de 10 a 15 años cuando fue llamado para ser ungido por Samuel. Ahí está el pasaje, si lo pueden poner por favor. Y usted va a mirar, hermano, que este David, que toda la gente habla, Dios lo estaba preservando para levantarlo en el momento indicado, siendo formado en el anonimato. Cuando vino el momento de su primer ungimiento. Y su primer ungimiento que tuvo David era cuando era un mancebo, un adolescente. Hermano, vamos a ponerlo desde ese ángulo. Y la Biblia dice que Samuel ungió a David delante de su padre y de sus hermanos en su propia casa. Por eso es importante reconocer las unciones primero en casa, hermano, que es la primera unción donde se tiene que reconocer, donde el David se está formando, voy a decirlo, pastoreando o aprendiendo a pastorear cuando pastorea las ovejas de su padre. Por eso es muy importante que aquel que anhela ministerio, aquel que desea servir al Señor, aprenda primero a que la unción se derrame en casa, en el trabajo que está desarrollando, en el pastoreo de ovejas, hermano, que tiene que ver con el trabajo de discipulado celular, el trabajo de la predicación o el trabajo de cuidar la iglesia, que tiene que ver con los santos redimidos, los que somos perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Todo lo que tiene que ver nos habla de una preparación interna que posiblemente no se ve, nadie le va a ver, porque tal vez no estás en un trono, ni tampoco tienes un reconocimiento como Saúl, pero que Dios ha estado trabajando en el anonimato. Quiero que veamos el pasaje. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Miren lo que dice, hermano. Llena tu cuerno de aceite. ¿Sí? ¿Dónde está? Y ve, te enviaré ¿a dónde? A Isaí. ¿Qué iba a hacer allá con Isaí? Hermano, él
porque de entre sus hijos, el de Belén, porque el de entre sus hijos he escogido, dice, uno para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. A un adolescente, hermano. Mire cómo Dios. Por eso hay que prestarle atención a nuestros chamacos. Hay que buscar la forma de que permanezcan en la iglesia. Ya si cuando sean grandes ellos toman su camino, ellos le entregarán cuenta al Señor. Pero mientras son menores, los papás tenemos la obligación de mantenerlos, hermanos, lo más que se pueda dentro del camino del Señor. ¿Qué dice? Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Miraron al profeta. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está donde pastoreando ovejas, hermano. El que está ocupado, el que está aprendiendo a cómo ministrar, a cómo, hermano, llevar a cabo un ministerio. Por eso la importancia de que mientras tú estás en una iglesia, aprendas a pastorear y aprendas a caminar, hermano, sirviendo al Señor. Mire lo que dice aquí: apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Cumplió su trabajo sacerdotal o profético, hermano, que vendría a ser lo mismo. Eran sacerdotes profetas en aquel entonces también. Y bueno, David fue ungido en medio de sus hermanos, en su casa. Ahí recibió la primera unción, hermano, para poder ser el que iba a ser después, pero él no lo sabía. Mientras que sus hermanos se alistaban para ir a la guerra, hermano, en apariencias, David se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre. Trabajaba en el discipulado, en las células, en la predicación del evangelio, porque eso es pastorear, hermano, las ovejas del Padre. ¿Cuántos dicen amén? David fue formado en su casa por su padre a pastorear ovejas. Hace muchos años atrás yo, hermano, estuve bajo la tutela, de hecho, de mi padre en la fe. Y recuerdo que cuando él nos decía algo, nosotros no podíamos cuestionarle nada, no porque no pudiéramos hacerlo. Desde luego que sí. Porque si alguien te está mandando a hacer un mal, tú tienes el derecho de cuestionar, ¿correcto? Pero si alguien te está diciendo algo sobre el ministerio y tú no lo entiendes, tú tienes que aprender a callar y aprender a cómo pastorear. Porque el que te está enseñando es el que tiene las ovejas. Y al pastorear esas ovejas,
tú vas a aprender el día de mañana cómo desarrollarte y cómo conllevar lo que sería el trabajo aún de un ministerio. No importa que tan grande sea el grupo. La Biblia jamás enmarca cuántas ovejas tiene que haber para que esté un hombre o una mujer de Dios pastoreando al frente de una obra, hermanos, si así Dios lo permite. Pueden ser miles, pueden ser cientos, pueden ser algunos cuantos, pero si Dios llamó a alguien, eso no le quita ser un sacerdote del Dios Altísimo. Y le ha dado el Señor ovejas para enseñar a otros a cómo tienen que pastorear. A pesar de que no eran de él, sabía que tenía que hacerlo porque eran de su padre. Ahí David estaba aprendiendo algo muy importante, amados hermanos, algo muy importante que mucha falta nos hace a nosotros. Diga conmigo responsabilidad. No, dígalo más fuerte, responsabilidad. Otra vez más fuerte, responsabilidad. Lo que aprendemos en 3 patadas cuando nuestro jefe nos guiña el ojo o nos levanta la voz. Eso estaba David aprendiendo, hermano. Porque a un jefe, por el dinero, no se le levanta absolutamente nadie, ni se lo pone nadie, porque tiene temor a que lo echen o lo corren. Pero lamentablemente cuando venimos a la iglesia, vienen personas que vienen enfermas, hasta cierto punto vienen maleducadas en lo que es el orden de autoridad en el reino y secularmente hablando, con un espíritu anarquista. Y de repente, hermano, cuando surge el tener una responsabilidad, no logran sostener esa responsabilidad. Le voy a explicar por qué. Porque la primer fase que un responsable debe de aprender se llama obediencia. Diga conmigo obediencia. Cualquier otro chamaco, patojo, cipote, como usted le quiera mencionar, cuando su padre le hubiera dicho, veme y pastoréame las ovejas, le hubiera dicho, pero ¿por qué no va Eliab? ¿Por qué no mandas a otro de tus hijos más grandes, más corpulentos? ¿Por qué me mandas a mí, que soy un chiquitillo, a arriesgarme? Cualquier otro hubiera dicho, manda a otro, papá. Yo tengo que meterme a ver una película, a jugar videogames. Pero David, hermano, aprendió a ser responsable porque aprendió primero la obediencia. Él no entendía por qué él. Pero cuando él se iba a la montaña, me imagino que agarraba el arpa con la que le tocaba a Saúl cuando estaba endemoniado, y Saúl se tranquilizaba con la música que él tocaba, hermano, y se ponía a alabar y adorar al Señor. Y David disfrutaba hacer lo que estaba haciendo porque tenía el beneficio de estar a solas con Dios. Qué difícil es obedecer para muchos. Por eso le voy a decir algo, que la primer característica del formamiento de David fue que David aprendió a ser responsable en obediencia a su padre. Y cuando él, hermano, salió, ya le voy a explicar ahorita, salió a vencer. Porque David, después de pastorear, hermano, las ovejas o pastoreando las ovejas, era un defensor de las ovejas. Defendía a las ovejas del león, del lobo, de todo, las alimentaba, las rescataba. ¿Cómo se llama eso? Cuidar responsablemente, atender responsablemente. Es como cuando alguien comisiona a un obrero y de repente el obrero se va y hace y decide hacer lo que él quiere hacer y se le olvida que tenía una comisión. Es como cuando su patrón le dice a usted, mira, quiero que me levantes o me trabajes esta área, y cuando él regresa no hay nada hecho. Sin embargo, están hechas otras cosas que no eran necesarias, pero no está hecho lo necesario y lo que se te ordenó. Dime, ¿qué recompensa va a haber de ello? Ninguna. Al contrario, va a haber reclamo, porque la palabra obediencia en el corazón, especialmente del creyente, debe de ser un sello que nos dirija
porque todo eso nos va a ir enseñando responsablemente cómo atender el trabajo del Señor. Les voy a dar algunos versos rapidísimos. Primera de Samuel 17, 34, 37. Ahí David cuenta cómo él pastoreaba las ovejas de su padre y qué hacía cuando había un ataque sobre de ellas. Pero David respondió a Saúl cuando ya está allá en la batalla: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venían y se la llevaban, y se llevaban un cordero del rebaño, yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba. Imagínense un chamaquillo, como dice la historia, de 10 a 15 años, pongámosle que tenía 15. Era un joven, hermano, que se había formado en valor. Y iba y tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y David le está contando a Saúl: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Pero usted entiende, hermano, el por qué es que Saúl le dice: ve y que el Señor sea contigo. Hay un hombre gigantesco, de 6 codos de alto. Ese hombre era un gigante, literalmente hablando. La Biblia dice que tenía la descendencia de los hijos de Anac. Y cuando usted estudia el linaje de los hijos de Anac, era la descendencia extraterrestre, se lo voy a decir, que habitó en la tierra en Génesis 6 y en el tiempo de Abraham, llamados los Nephilims, de donde surgieron los famosos Giborins, una raza híbrida mezclada, que por esa razón es que Dios pide que se deshaga, porque son razas mezcladas. Pero ya hablaremos de eso después. ¿Le parece? No es una raza legítima, sino razas mezcladas, y el Señor les dice que las destruyan porque no pertenecen a esta tierra. Pareciera que son humanos, pero no son humanos. Voltee con su vecino, por favor, y dígale: ¿y tú quién eres? ¿Verdad? No vayas a ser de la descendencia de los hijos de Anac. Pero ese hombre salía con una jabalina por 40 días, hermano, y se paraba enfrente de los escuadrones del Dios viviente de Israel y decía: mandadme a un hombre que pelee contra mí, y si yo lo venzo, van a ser esclavos todos ustedes de nosotros. Pero si él me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes. Y así era la cantaleta por el día y por la tarde. El mismo mensaje durante 40 días. El mismo mensaje, hermano. Y los hermanos de David, que estaban vestidos con equipo militar y estaban entre los ejércitos, igual que su rey caído, temerosos, miedosos, hermano, de los filisteos. Pero parece un Davidcito que Dios lo estaba formando allá atrás en el anonimato, pastoreando el rebaño de su padre, pastoreando las ovejas. Jovencito que en vez de andar en el mundo cantando las del Peso Pluma, ¿verdad que se ríe porque lo conoce? En vez de andar cantando todas esas cochinadas que el diablo le trae al mundo, que son puras estupideces que dicen los hombres y la gente les aplaude. Yo tengo que oírlas para saber, porque tenemos jóvenes aquí que tenemos que alertar, que lamentablemente se van en esas corrientes. Ese David se metía a cantar y a escribir los salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermano, se dedicaba a escribir y a entonar los salmos al Señor. Por eso es que Dios estaba con él. Y por eso cuando él llega a la confrontación que había de los filisteos con los israelitas, él llega en otra sintonía.
y el mensaje negativo diario que estaba programando al miedo a todos los israelitas, incluyendo al rey, no le afectó a él porque él venía en otra sintonía. Él venía conectado con Dios, hermano. ¿Cómo nos hace falta que nuestros hijos se conecten con Dios hoy en vez de que se conecten con la computadora o con el celular? Ojalá se conectaran con Dios, hermano, de esa manera. En vez de dedicar tantas horas de jugar con sus amigos por los video games, que son adictos a ese juego, hermano, por la internet. Ojalá se conectaran con Dios para que escribieran salmos. Y cuando viniese el Goliat a confrontarlo, no tendrían miedo del futuro. No tendrían miedo de derrotar a esos gigantes de la vida que se le van a venir tarde o temprano encima, porque Dios estaría con ellos. Pero hoy tenemos lamentablemente jóvenes que tienen miedo al futuro. Jóvenes que no saben qué van a hacer y qué quieren hacer, ni cómo lo quieren hacer. La pregunta de la mayoría de los jóvenes hoy en día, incluyendo los que van a la escuela, es: ¿qué piensas que yo debería de dedicarme a hacer? No saben lo que deben de hacer. No tienen una visión fija en lo que quieren hacer en su futuro. Están preguntando a otros que posiblemente han fracasado peor que ellos. Ellos apenas van empezando y le preguntan a personas que posiblemente ni ejemplo para darles a ellos tienen, y quieren el ejemplo de ellos para afianzar su seguridad, cuando su seguridad debe de estar cuando se metan a la misma presencia de Dios, a buscar la presencia del Dios Altísimo. Entonces, cuando vengan las noticias del mundo, la noticia negativa no les afectará en lo absoluto, porque vendrán con sus oídos y mentes ungidas. Ahí estaban los hermanos de David. Ahí estaban los hermanos acobardados, vestidos de guerreros, pero cobardes. Ahí estaba el líder, pero cobarde, que mandó a un jovencito de 15 años a que fuera a pelear, cuando la responsabilidad de pelear era de ese hombre, pero le confió la responsabilidad a un jovencito que llegó en otra sintonía. No porque creyera en él. No fue porque creyese en él. Fue porque era su única y última opción que él tenía para poder liberar a Israel de la esclavitud de los filisteos. Porque Dios ya lo había desechado. Por eso, cuando Dios no está contigo, preocúpate. Pero cuando Dios está contigo, tu futuro está asegurado. Él se manifestará a tu vida y te hablará. Y lo primero que te dirá es, y pondrá en tu corazón, será la seguridad de las cosas, hermano. Óyeme, Saúl le dijo: ve y el Señor sea contigo. Y usted ya conoce la historia. David fue y derrotó a Goliat. Después de enfrentarse al filisteo, David se convierte en un gran guerrero, así lo dice la Biblia. Y fue muy reconocido en Israel, al grado que despertó el celo de Saúl, que desde ese momento intenta matarlo, porque se dio cuenta que realmente Dios estaba con él. Por eso yo creo que no es la edad de una persona para que Dios le respalde. Yo recuerdo cuando yo salí a pastorear la primera vez, tenía la edad de 23 años, hermanos. Había cursado apenas algunos años de seminario, había aceleradamente leído la palabra una y otra vez, había ido a congresos, me había metido en todo. Tenía apenas 3 años de haber conocido al Señor, 2 de estar en el seminario, y de repente sucede algo que yo interpreté que era ir a levantar una obra, y me fui. Dios me respaldó por su gracia y su misericordia. Era un jovencito y tenía adultos a mi cargo, gente más mayor que la que veo por aquí, gente profesional, incluyendo mi maestra de primaria, otra maestra compañera, otro maestro que vino de la escuela y algunos otros que tenían sus carreras universitarias. Me tocó pastorearlos, hermano. Y yo era un jovencito de 23 años.
¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando Dios está contigo, Él no te va a avergonzar jamás. Pero cuando Dios no está contigo, prepárate para la vergüenza. Y vas a tener que hacer frente de pedernal hasta que retomes tu camino otra vez, que suele suceder. Ahora, lo que yo le quiero mencionar a usted es que David fue menospreciado cuando llegó ante Saúl y ante los ejércitos porque era un jovencito, pero Dios estaba con él. Y a los jóvenes les quiero decir una vez más, es necesario que la juventud busque a Dios hoy, para que cuando se hagan viejos no digan: no estoy contento de ser como soy. Perdonen que les diga esto, amados hermanos, sin la intención de ofender a nadie, pero hay gente muy vieja en edad, pero muy pobre en su forma de pensar e interpretar. Hablan de memorias del pasado, pero su vida no ha tenido éxito. Hablan más de los fracasos y el dolor que de las cosas que han cosechado realmente en la vida. Hablan más de los momentos de sufrimiento que han tenido en su transcurso de vivir que de los momentos de felicidad que han tenido en la vida. Y yo creo que la vida, si bien es cierto, hay que contar las derrotas porque son experiencias, si bien es cierto, hermanos, pero no hay que contar tanta derrota como hablar de tantas victorias que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Eclesiastés capítulo 12 dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo contentamiento o estoy contento de ellos. David era un jovencito, pero sabes, Dios estaba con él y se convirtió en un gran guerrero. Y en la vida David fue un hombre que derribó gigantes, un hombre que se dedicó a combatir a los gigantes. No experimentó lo que era el miedo hasta que se alejó de Dios. Pero su formamiento lo obtuvo en casa primeramente. Su padre le enseñó a ser responsable y obediente al colgarle la medalla de pastorear las ovejas. Por eso los privilegios en una iglesia son de suma importancia, porque ahí vas a formar carácter, ahí vas a aprender a recibir órdenes, a obedecer, ahí vas a aprender a tolerar, a sobrellevar, hermano, y a responsabilizarte. Eso se llama el formamiento interno de una persona. Le voy a dar otro pasaje más, 1 Samuel 18, 6, 9. Aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, por eso Saúl se enceló, porque él ya no podía matar gigantes. Oiga lo que sucedió, hermano. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Él no sabía que el Señor ya le había entregado el reino a David, que solamente David estaba aprendiendo ahora bajo la tutela de Saúl a ser un guerrero y combatir las batallas y un conquistador. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, mire, le voy a explicar algo. La importancia de aprender a obedecer y escuchar y permanecer bajo la tutela de alguien que te pueda heredar algo. Y qué mejor que te herede, hermano, a ser una persona obediente, responsable, para que tengas la capacidad de confrontar
cuando sales a hacer la guerra y conquistar con alguien que tiene la experiencia en llevar a cabo la batalla. Saúl le enseñó a David, hermano, a que tenía que estar saliendo a conquistar territorio. Pero no le gustó que le cantaran: Saúl mató a 1000 y David a los 10,000. Y de aquel día en adelante Saúl miró con recelo a David, porque dijo: ¿cómo puede ser posible, yo siendo el rey, a este le atribuyen que ha matado a más y a mí a algunos miles? Intentó matarlo desde ese entonces en adelante. 1 Samuel 18, 10, 12. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y este deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado ¿de quién? Cuídate que el Señor no se aparte de ti. Hermano, cuídate que el Señor no se aparte de ti. Porque si el Señor se aparta de ti, porque se aparta el Señor se aparta. Cuando una persona toma otro camino y se desvía y peca, hermano, el Señor se aparta. No significa que lo abandona, que lo tira, no, se aparta, porque dice: ahora este ya ha tomado otra decisión, ha tomado otro camino, ahora está siguiendo a otro Dios. Quiero ver ahora qué decisión va a tomar, qué va a hacer, si se equivocó y se humilla y se vuelve a reincorporar en el camino, o sigue su camino por orgullo. ¿Qué va a hacer? Dios va a estar viéndote. Pero los días tuyos van a seguir avanzando y van a seguir caminando tus días, y posiblemente, hermano, llegues a viejo y el orgullo te haya ganado, y por no humillarte no hayas retomado tu camino. Escúchame lo que te digo, y termines tus días hablando de las derrotas que viviste, lo amargado que estuviste, en vez de hablar de las victorias de David, las cosas hermosas que Dios le mostró a David, que es tan lindo poder recordar hacia atrás. Yo tengo 36 años, amados hermanos, que he recordado cada momento, las experiencias, las victorias, los retos que Dios me ha hecho de estar predicando este evangelio, y no me arrepiento de en mi juventud haber entregado mi vida y mi corazón a Jesucristo. Gracias a Dios que me alcanzó en mi juventud, porque estoy seguro que si Dios me hubiera dejado seguir mi camino, yo ya estuviera muerto y perdido en una eterna condenación. Pero a Dios le plació arrancarme en un momento dado de mi caminar, y se me manifestó y le escuché. Y Él ha estado conmigo desde mi juventud. Oh, hermano, y lo he visto pelear a mi favor. Créeme lo que lo he visto. He visto la mano del Señor pelear a mi favor una y otra vez. He visto cómo Dios ha derribado a mis adversarios. He visto cómo Dios los ha apartado. He visto cómo Dios, hermano, me ha bendecido, me ha defendido. He visto la mano poderosa del Señor. ¿Cómo voy a hablar de algo malo, de tantas cosas buenas que me han pasado desde que me alcanzó este bendito evangelio de Jesucristo? Solamente aquel que no conoce a Dios vive su vida hablando del pasado y las derrotas y las amarguras y los sinsabores y los anhelos que no logró tener. Pero nosotros hablamos de las cosas que Dios nos ha permitido vivir, experimentar y conquistar en el nombre poderoso de Jesús. Hemos visto sanidades, milagros, liberaciones, gente convertirse al evangelio. Hemos visto cosas extraordinarias que no puede verlas el hombre natural. Los jóvenes nuestros hoy en día necesitan despertar a un avivamiento espiritual. Necesitan despertar a una búsqueda intensa del
en la presencia del Señor y someterse al Evangelio de Jesucristo para conocer este tipo de experiencias. Los viejos necesitan preguntar como el profeta una vez más y preguntar y decir: ¿dónde está la senda antigua para volver a caminar en ella? Como dice el profeta, paraos en el camino y preguntad: ¿dónde está la senda antigua para volver a caminar en la presencia, en la unción, en el respaldo, en la búsqueda, en las unciones, en las victorias que Dios te da cuando Dios te respalda y te defiende y te hace saber que Él está contigo? Porque ahora el viejo se jacta, amados, de su conocimiento, pero no tiene frutos. Habría que preguntarle cuántas batallas ha ganado. Habría que preguntarle a cuántas almas ha traído al reino de Dios. Habría que preguntarle cuántos milagros has visto, a cuántos demonios has expulsado tú solo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se te han levantado en el aire? ¿Cuántos ataques has tenido del adversario en la vida? ¿Cuántas batallas has tenido que librar? Algunas muy dolorosas. Tendrías que preguntarte. No se trata solamente de saber y de tener conocimiento. Se trata de tener un resultado, un fruto de lo que sabes. Porque cuando a ti te alcanza el evangelio, te trastorna tu vida entera, amado hermano. Si tu vida no se trastornó, es posiblemente porque no estás completamente convertido al evangelio. Y necesites ir como David a la intimidad, oír la voz de tu padre que te vaya y te diga: pastorea mis ovejas que se me han encomendado, para que aprendas lo que es el pastoreo. Y luego caminar con los Saúles para aprender a ser guerreros con los ejércitos del Señor. Pero Saúl tiene otra característica. Y es que Saúl, desde el momento que miró, amados hermanos, que David era más honrado sin ser rey, sintió celo. Y lo primero que dijo es: lo voy a matar. Y prepárate, porque cuando se despierta el celo por lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes, el fruto que tú tienes de Dios, no las palabras, el fruto, se van a levantar los opositores que van a tratar de ahogar que tú te levantes. Pero Dios va a buscar el fruto. Por los próximos 10 años David sería perseguido por Saúl. ¿Por qué te asustas de la persecución? Si Dios te está dando algo, Dios te va a respaldar en lo que te da. Si Dios te está dando algo, Él te va a respaldar. Si Dios no te lo está dando, no va a haber respaldo del Señor. Pero David fue perseguido por Saúl por el celo que le tenía, porque sabía que Dios estaba con él. Primera de Samuel 20:23. 10 años de persecución por parte de Saúl a David. Intentaron que surgiera como rey, que no surgiera como rey. Póngale ahí la no. Primera Samuel 20:23. En cuanto al acuerdo que el cual tú y yo hemos hablado, que el Señor está entre nosotros dos para siempre. Está hablando de Jonatán. Cuando David fue establecido como rey de Israel, tuvo que enfrentar a los de su misma casa, hermano. Su próxima confrontación ya establecido fue con su propio hijo Absalón, quien le dividió el reino, al grado que fue y se estableció en el trono de su propio padre en Jerusalén. Ahí está el pasaje. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que cuando Dios te da algo y tú tienes el fruto, la evidencia de las conquistas de David, aún los de tu misma casa intentarán oprimirte para que no te levantes. Tráeme el conector, por favor. Segunda de Samuel 15, 1 y 12. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de un carro y caballos. Este es hijo de David.
y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y este respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. El hombre, conéctamelo aquí, hijo. ¿Y qué más decía? Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. ¿Sabe qué estaba haciendo? Ganándose el corazón con la crítica y la murmuración del pueblo para estar en contra de su padre y dividirle. Hermano, aquel que quiere servir al Señor, aprenda que primero tiene que ser formado en la casa de su padre pastoreando, luego entregado a Saúl para que lo forme como un guerrero, y a la vez ese celo que se despierte le impida que surja esa persona y viva oprimido. Pero cuando esté establecido, prepárese para enfrentarse a los divisores y murmuradores. Porque Absalón se ponía a la puerta, a la orilla del camino, y a todo hombre que venía y decía que tenía un pleito, decía: no hay quien te atienda en Jerusalén, el rey está muy ocupado. Cuando el rey no estaba ocupado, el rey podía atenderlo. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito a causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Él se estaba poniendo en un estado mejor que su propio padre, pero en el corazón era murmurar, criticar, para dividir el corazón del pueblo, ganarse el corazón del pueblo y poder reinar sobre el pueblo. Dame el otro pasaje. Sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. ¿Qué más? De esa manera Absalón trató a todo Israel, a israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón, ¿qué hizo? Robó el corazón de los hombres de Israel. Mire qué delicado es este patrón, hermano, para que aprendamos. Un servidor que quiere servir al Señor, que un día pastoreará, lo primero que tiene que aprender es a ser responsable en obediencia, pastoreando las ovejas de su padre. Luego tendrá que ser formado en la batalla y a la vez afrontar lo que se siente que no lo dejen surgir. Pero cuando esté establecido, prepárate para lidiar con los Absalones. Aquellos que estarán en contra de ti, a tus espaldas, hermano, y que tendrás que dejarlos, tolerarlos y entender que están sembrando para cosechar en su futuro. Porque algún día les harán lo mismo a ellos y puede que peor. Absalón era un divisor. Que estaba en contra del Davidcito que había sido formado por Dios, que estaba en su última fase. ¿Cuál era su última fase de David? Soportar aún que sus propios hijos lo murmuraran, lo criticaran a la puerta del camino de la ciudad, hermano, y él saber que su propio hijo estaba intentando dividirle su reino. Y por eso cuando los siguientes pasajes le pide permiso de irse a Hebrón, que significa confederación, usted va a mirar que ahí se proclama como rey. Y luego se hace un ejército y viene a sacar a su padre de el mismo Jerusalén. Mire qué terrible, hermano, es experimentar eso, qué doloroso. Y todos los ministros lo hemos experimentado en un momento dado, lo que se siente ser traicionado por las personas que uno ha amamantado, que les ha dado de comer, que ha orado por ellos, por su casa, por su familia, por sus vidas, que a veces estaban a punto de ser derrotados, a veces hasta de llevarse presos, y uno ha tenido que intervenir y luego lo traicionan. Y aún así, uno tiene que seguir con un corazón sano. Imagínense, hermano. Claro, hay cierta incomodidad. Pues si no somos de hierro, tenemos que estar incómodos, ¿no?
Si usted se corta, usted va a tener la herida ahí, le va a incomodar, pero no significa, ay caray, tengo una herida, una herida. No, usted va a saber que está herido, no trae una heridita y le está doliendo. Es muy normal, es común eso. Es parte de la naturaleza del ser humano. Malo fuera que dijera que a usted no le duele nada. Los que dicen que no les duele nada son los más chillones. Hermano, yo bendigo a las mujeres, hermano, y ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios porque a mí el Señor no me hizo nacer mujer. Ni siquiera con cuerpo equivocado. Porque hoy es muy común esa filosofía, ¿verdad? Yo bendigo a las mujeres. Las mujeres, Dios las diseñó para soportar un dolor extremo, hermano. Yo no me puedo ver, hermano, pariendo a un niño, perdone la expresión como, porque es la palabra correcta. Pero las mujeres bien sazonas, ahí va uno, aleluya, ay, qué niño más lindo. El next, el otro, ay, otro más. Y ahí van como 8 y quieren todavía otros 10. ¿Se imagina? Y los varones, estaba allá con un varón en la iglesia de Everett platicando y no sé por qué salió la plática de una hermanita que llegó por allá y le decía, mire, esta fue la que recibió a mi hijo porque mi esposo fue cobarde y no quiso estar en el parto. Yo le dije, te rajaste, le dije, pastor, es que yo no quería ver cómo la abrían y era una cesárea. Le dije, cobarde. Pero la mujer, ábrame, pártame, ábreme, yo quiero ver a mi niño, una abertura que se imagina, hermano, nosotros nos desmayamos. Eso Dios bendiga a las mujeres. Nosotros somos cobardes, hermano. Yo creo que por eso hay más mujeres que pueden percibir el mundo espiritual que los varones, porque son más valientes, hermano. Y a la misma vez más sensibles para buscar del Señor que el varón, porque pueden soportar más. Los varones a veces somos muy chillones, hermano. Yo soy franco, yo soy chillón. Yo me enfermo en la casa, yo ando ya con mi esposa ahí con una gripe. Ay, prepárame un tecito, me siento mal, fíjate que voy a descansar. Y mi esposa a veces me dice, ay, qué chillón es usted, me dice. Yo le digo, sí, la verdad. Porque mi esposa trae gripe y todavía me hace mi té, mi masaje y yo tirado. Somos chillones, hermanos, es la verdad. Dios ha capacitado a la mujer con un superdote para soportar el dolor. Pero en el Señor, Dios nos capacita para soportar, hermanos, el dolor y tener la herida sin necesidad de que estés tú pensando en que estás herido o adolorido, ¿verdad? Como dice el corito. Lo mismo pasó con José. Sus propios hermanos intentaron matarlo por sus sueños. Mira el proceso de José. De su casa al pozo, del pozo a la casa de Potifar, a enfrentar la sexualidad. Usted se acuerda de toda la historia de José, ¿verdad, hermanos? De la casa de Potifar a la prisión, el hombre de Dios. De la prisión a ser el segundo de Faraón en Egipto. A veces los procesos son dolorosos, hermano. Pero todos necesitamos a nuestro Saúl. Todos necesitamos, hermano, a nuestro Saúl. Y también todos necesitamos a nuestro Absalón. Pero sobre todo, todos necesitamos estar en una casa bajo tutela, bajo supervisión paternal para que nos supervise y nos diga, no lo haga, hágalo, haga algo, pero hágalo ya y hágalo bien. Y no que lo haga como usted quiera. Para eso existe la paternidad aún en Dios. Para que haya una supervisión. Porque todos necesitamos ser formados. El día de mañana que tú salgas, tú irás, hermano, con la idea de cómo vas a pastorear. Enfrentarás a los enemigos porque habrás aprendido a hacer la guerra. Nada te detendrá porque ya experimentaste lo que es la opresión. Tampoco te detendrá la traición en el ministerio. Al contrario, dirás uno más. Another one who bites the dust, como dice por ahí el corito, ¿verdad, hermanos? Usted se acuerda de ese corito, ¿no? Terminemos.
Todos necesitamos en nuestro formamiento a un Saúl para tener el carácter ya establecidos para enfrentar a los traidores, divisores, el espíritu de Absalón, que no entienden que cuando mutilan el cuerpo de Cristo o una obra de Dios, se están acarreando marcas que lo seguirán toda su vida. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. El hombre, la mujer que divide un ministerio, el día que esté en un ministerio, lo dividirán también, será una marca. Caín mató a su hermano Abel y Dios puso una marca en él para que nadie lo tocare, porque iba a ser 7 veces maldito quien lo tocare. Pero ¿sabe qué le dio? Un espíritu de vagabundez para que no cupiese ninguna iglesia. Por eso hay gente que anda de aquí para allá y de allá para acá y no tienen casa y no tienen padre que hable por ellos, que dé testimonio formado, en qué han trabajado, en qué se han formado en el servicio del Señor. Pero yo quiero el día de mañana que cuando alguien salga de este ministerio y a mí me llamen, yo pueda dar una buena referencia, no una mala referencia de las personas. Una vez vino una persona hace años atrás, estamos en la Rainier, y me dice: pastor, quiero que me dé una carta de referencia porque pues ya me fui de la iglesia. Yo ni sabía que se había ido de la iglesia, hermanos. Tenía como 2 meses de no llegar y a veces la gente, hermanos, en las iglesias se la pintea. Piensan que andan turisteando en el evangelio, que esto es un juego y que no han entendido que se están preparando para enfrentar la vida eterna. Y que la iglesia es el lugar de formamiento y preparación para mirar la eternidad con mayor claridad. El día que se mueran, por lo menos van a tener quien los vele y quien diga: Dios, recíbelo en tu santa gloria. Y no que no tenga ni siquiera ni un cura para que los vele. Terrible, ¿verdad, hermanos? Porque andan como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. No tienen pastores, hermano, porque tienen un problema con la paternidad. Pero yo quiero que pongas Hebreos 13:17 rapidísimo, para que usted se dé una idea de la importancia. Porque David fue un conquistador y un vencedor todos los días de su vida, hasta que él lamentablemente decidió torcer su camino. Pero aún así Dios lo perdonó y lo mantuvo en bendición porque se arrepintió de corazón. ¿Sabe por qué? Por eso, hermano, por eso que está ahí. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tienes que aprender a permanecer en casa, pastoreando las ovejas de tu Padre. Porque nosotros somos pastores de almas, no somos pastores de gente. La gente, cuando le da la gana, no le gusta algo, se va y no entiende que Dios le dio pastor de almas, y andan buscando hombres que les digan lo que quieren oír, conforme a lo que ellos piensan. Y resulta que Dios los lleva a lugares y les predican un mensaje que viene a hablarles a su conciencia, y muchas veces no lo creen, se rebelan porque su espíritu puede que esté marcado. Mire, como un espíritu vagabundez como Caín. Obedecer, ¿qué dice? ¿Qué hizo David? Ve a pastorear las ovejas, mijo. David no dijo: ay, pero ¿por qué no mandas a mis hermanos? Es que yo estoy cansado, papá, tengo que terminar mi película, ver mi videogames. Es que ya me quedé con mi amigo a las 12 de conectarme por la red y perder ese tiempo en esa inmundicia de juegos que tienen los jóvenes hoy en día, en vez de obedecer. Pero la Biblia dice: obedeced a vuestros, ¿qué dice? ¿Y qué más? Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque somos pastores de almas. De almas, hermano. Estamos hablando de personas. Usted como persona tiene derecho a hacer su vida conforme usted considere que es correcto. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la eternidad, nos toca a nosotros educarle y dirigirle. Y si tiene algo mal,
tendrá que aprender esta fase primero, que se llama obediencia y sujeción. David la aprendió, hermano. David la aprendió y fue un conquistador de territorio y de gigantes. ¿Cómo te ves tú en el futuro, hermano? ¿Te ves conquistando territorios? ¿Te ves derrotando gigantes? ¿O te ves perdiendo territorio y que los gigantes te conquisten a ti? ¿Sabe cuáles son los gigantes, hermanos? Le explico cuáles son los gigantes para terminar. Las noticias que tenemos hoy. ¿Se ha dado cuenta que las noticias, hermano, en vez de hablar algo bueno, dicen todo malo? Todo malo, todo lo tuercen. Llegó un tornado a California, destrozó toda una casa, casi mata a 10 personas. Es mentira, hombre, cualquier vientito que tiró un techo, hermano. El mar se salió de la tierra, una olita que cayó, hermano, ya le torna un tsunami. ¿Me entiende? Pero las noticias son amarillistas y te programan. ¿Sabes cuál es el otro gigante? El que tenían los hermanos de David, que no estaban conectados con Dios, y Saúl mismo como líder. El miedo. ¿Qué pasó, hermanos, ahora que vino la pandemia? ¿Qué pasó? Ay, vacunémonos porque, ay, que la vacuna, que mejor ni quiero hablar de eso porque ya me tienen pip en internet, hermano. Cada rato me mandan sus pasajes, pero déjenme lo camuflajeo, porque ya lo pusieron más fuerte eso para evidenciar. Ya está la gente metiéndose, no sé qué rayos, hermano, y está comprobado que la gente que se ha metido esa cosa es la que más se ha enfermado que los que no lo han hecho. Viven enfermos, ahí todos tísicos, hermano. Perdone lo que le estoy diciendo, pero es que he visto muchos casos. Andan casi muriéndose los pobres. ¿Por qué? Porque ni saben qué rayos se metieron, ni les metieron. Más veneno para que se muera más rápido a lo mejor. Favor, seamos un poquito más listos. Todo esto fue un plan gigantesco, hermano, por gente oscura para tener una reducción de población. Hemos llegado a los 8 billones de pobladores sobre la faz de la tierra. 8 billones, hermanos. Al principio de este año llegamos. Somos un montón de gente. Siempre se ha hablado de eso. Ahí viene otro, dicen por ahí, más fuerte. Así va a ser siempre, hermanos. Y la gente estaba con el miedo. Ay, no se junte, no vaya al mall. Ay, no vaya a la iglesia porque ahí se enferma toda la gente, hermano. Qué cosas experimentamos en ese tiempo nosotros, hermano. Mire, hermano, a mí me daba hasta cólera ver la cobardía de la gente. A mí y a mi esposa nos agarró feo. Yo no digo que no sea cierto, claro que sí, es un químico horripilante esa cochinada. Cuando recién empezó, que estaba pasando todo esto que vimos en las noticias, y nos agarró, hermano. Estuvimos 15 días en cama nosotros. Yo estuve 6 días sin comer, mi esposa igual. Apenas podíamos hablar, estuvimos a punto de morir sin duda alguna. Cuando yo tuve 17 años, a mí me reventaron unos amigos que yo tenía, hermano, me querían tanto que me agarraron a pedradas por enfrente y por atrás y me reventaron un pulmón. Y usted sabe, me dio la enfermedad de la tuberculosis. Estuve 1 año enfermo, 3 meses en cama, todos los días penicilina y un montón de pastillas. 3 meses, estuve 1 año, hermano. Yo olí y experimenté lo que se siente tener a la muerte aquí. ¿Me entiende? Si usted alguna vez lo ha experimentado, si ha estado enfermo, sabe de lo que estoy hablando. Esa vez yo me levantaba de la cama agarrándome y mi esposa igual de las paredes para ir al baño, hermano. Cuando teníamos como 14 días de estar así, mi esposa se puso a llorar y me dio mucha tristeza. Y me decía, mi amor, vamos al hospital. Me decía, me siento muy mal. Yo le decía, ¿quieres que vayamos al hospital? ¿Estás segura? Yo así medio pujando, hermano. Apenas podía hablar. Y se quedaba pensando.
igual nos van a matar. Mejor si nos morimos aquí y nos morimos en casa, le dije. Si el Señor quiere llevarnos, que nos lleve aquí. Fue lo que le dije a mi esposa. Pasaron al siguiente día, por la gracia del Señor, hermanos, nos sentimos un poco recuperados. Tuvimos unos hermanos, como a los 20 días creo, ¿no? O un mes, que estamos ahí. Me llamó un hermano y me dijo: pastor, ¿cómo está? Aquí ya más recuperado, gracias al Señor. Perdí mucho peso, me puse muy tísico. Ahorita ya lo gané, gracias al Señor. Ya voy de ganancia. Ya me parezco, ya recuperé lo mío, hermanos. Ahorita llegamos, dice, me dice: ¿cómo está? Bien, ya más recuperado. Pastor, ¿quiere que le llevemos un pollo? Jala, hombre, qué experiencia ustedes me hicieron vivir ahí, hermanos. No solamente andaba yo todo sensible, sentimental al haber pasado de muerte a vida, porque experimentamos eso tan terrible, hermano, que se siente literalmente, que se siente mirar el rostro verde, hermano, flaco, debilitado, sin fuerza, sin poder casi ni hablar. Sentimental, hermano, se pone uno bien sentimental, hermano. Le dan ganas de llorar, ¿verdad, hermana Silvia? Usted se la pasó solamente llorando, ¿verdad? Y solita la pobre, nadie la visitó. ¿Sabe por qué? Porque la estaban formando, hermana. No se preocupe, era parte de su formamiento. Llegó un hermano y me dice: ¿Quiere que le llevemos un pollo para un caldito? Yo dije: pues sí, hermano, yo estoy pensando que ellos están hablando de llevar un pollo para hacer un caldito, ¿no? Pero resulta que me aparecen con un pollo vivo. Con un pollo vivo y un matador que no tenía habilidad para matar pollos. ¿Se imagina? Al hermano, yo dije: pobre pollo. Mire, yo me lo tuve que comer con mucha honra. Mucha honra me lo tuve que comer. Mi esposa tenía cierto prejuicio. Le dije: ¿cómo vas a deshonrar el que este pollo dio su vida para que nosotros vivamos? Me lo tuve que comer al mirar el sacrificio de ese pobre animal, hermano. Llegaron los hermanos con un pollón así, mire, que parecía guajolote. Los hermanos: ¿dónde lo matamos, pastor? ¿Qué? ¿Cómo que lo matamos? Pensé que habría pelado y todo. No, ¿dónde lo matamos? Yo dije: Dios santo, y ahora présteme un cuchillo. Fui a agarrar un cuchillo. Ese cuchillo estaba más, ¿cómo se dice? Desafilado que mis dientes, hermano. Y los expertos tocándole aquí, hay una venita aquí. Yo los oía, hermano, por la ventana. Yo viendo el asesinato del pollo. En una cajita. El papá le agarraba al pobre pollo así: aquí, mijo, dale, taládrele ahí. Y el otro estaba y el cuchillo no cortaba y el pollo brincando y al agarrar. Hermano, yo decía: no, yo voy a salir a matar a ese pobre pollo porque esto lo están asesinando, decía yo, hermano. Ya aprendió. Terrible experiencia, hermano. Wow, dije yo: pobre animal, hermano. Lo miraba cómo saltaba el pobre. Todavía me quedó el recuerdo. Cuando ya yo lo miré que lo destazaron, mi esposa me viene y me dice: yo no me voy a comer ese pollo, pobre animal. Yo le dije: pero ¿qué traes? Al contrario, hay que honrar que ese animal dio su vida para que nosotros viviéramos. ¿Sabe dónde lo aprendí? Me lo enseñó mi cuñado. Él fue el primer sargento de la Marina, 22 años. Un día estábamos cerca de Sacramento, California, con varios parientes que tengo ahí. Tienen su rancho de animales y todo eso. Y viene mi primo y me dice: primo, ellos hablan así bien tronado, nos echamos una birria. Así. Dije: pues no la echamos. Dije yo: pues ¿para qué no? ¿Para qué decirle que no? Véngase pues, me dice. Y yo digo: véngase pues. Dije: pues qué rayos está ahí. Y luego llevaba 2 cuchillos, hermano, y un afilador. Y yo dije: ¿y dónde va este? Que no íbamos, a lo mejor va a cortar algo, dije yo. Cuando dice: métase, primo. Y me metí, hermano, al corral que tenía un montón de chivos tiernitos, hermano. ¿Cuál le gusta para la birria? ¿Qué? Le dije yo. A mí ninguno. No, es que escoja uno. Le recomiendo que agarre el tiernito porque no apesta cuando se hace la birria. La dije yo: lo vamos a matar. Dije yo: Dios mío, hermano.
Y estaba mi cuñado al lado así, hermano. Yo dije, híjole, asesino de chivos, ahora voy a ser yo. Y todavía me la voy a tener que comer. Y yo lo vi como lo mataron. Hola, dije yo. Ese hombre agarró ese animal, lo colgó a un árbol que tenía ahí ya con un mecate de las manos, lo tenía un caso abajo, lo agarró. Ras, ras, ta, 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 pum. Hermano, estaba descuartizado ese animal. Hermano, yo estaba con un prejuicio tremendo. Y le digo a mi cuñado, te vas a comer, porque él es gringo, te vas a comer esta birria. Claro, Tito, me dice, ¿por qué no lo haría? Tengo que honrar la muerte de este animal para que yo viva. Y sabe, en ese momento me acordé como la Biblia dice que Él tuvo que ser sacrificado por nosotros, tomando nuestro lugar para que nosotros tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, hermano. Por eso entendemos nosotros que los procesos que pasemos no son tan grandes como lo que pasó el Señor. Por amor a nosotros, Él dio su vida para que nosotros vivamos. Y en esta tarde aquí hay algo muy especial que el Señor quiere hacer. Estoy seguro, hermano, que Dios quiere hacer algo glorioso. Es posible que Dios te haya traído de lejos con un solo propósito y tú vienes con otro. Pero la Biblia dice que en Dios no hay casualidades, solamente propósitos. Y el propósito de Dios puede ser hablarte a ti, hablarte a tu corazón, darte un mensaje, enseñarte a ti que has andado de iglesia en iglesia, que no tengas el espíritu de Caín ni la marca de Caín. Renuncia a ese espíritu de vagabundez. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón al Señor y afírmate en una iglesia. Crece, ten un padre que te enseñe, obedece a, hermano, lo que es la voz pastoral, porque ahí vas a aprender a pastorear las ovejas de tu padre. Ahí vas a aprender el proceso. Pero si el Señor te trajo de lejos, es posible que te haya traído para que hablar contigo de cerca. Es posible. En Dios hay cosas extraordinarias, hermano. De repente el Señor nos mueve de un lugar a otro, porque allá no le entiendes nada, pero de repente Él te viene y te acerca y te dice, ahora quiero que hablemos cara a cara. Y hoy yo siento que Dios ha hablado cara a cara con muchos. Y así como le conté la historia de cómo ese David, hermano, fue un vencedor en toda su vida, así Dios quiere que seamos vencedores. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que vencer? A ti mismo. Y luego tienes que vencer al pecado. Y al pecado no se vence si no es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo no se puede rociar si tú no te arrepientes y le entregas tu corazón a Jesús en esta tarde y vienes a decirle al Señor, límpiame, lávame, te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Así es como se vence el pecado. Y entonces el Señor te dará de su Espíritu Santo para que tengas una vida de batalla, de pelea, venciendo del Espíritu Santo. Una batalla, hermano, venciendo constantemente al adversario. Cada tentación que el enemigo venga, el Espíritu de Dios te dará la salida de cada tentación. Habrá una gran batalla de aquí para adelante, ¿cierto? Pero vas camino a la vida eterna y no a la condenación eterna. Por eso, si hay aquí alguien que no conoce a Jesús, esta es la oportunidad que hoy hagamos juntos una oración mientras todos cierran sus ojos. Todos cierran sus ojos. Y hagamos juntos una oración en esta tarde, donde tú puedas decirle al Señor que le reconoces como tu Salvador y que reconoces que Él dio su vida para que tú vivas hoy. Si solamente clamas y le invocas a Él, Él vendrá y te limpiará de todo pecado y te investirá de poder al grado que cuando el enemigo venga y las tentaciones vengan, tú tendrás el poder para decir no y combatir todo el adversario. Pero necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y tú que ya conoces a Jesús, necesitas acercarte y conectarte a Dios para que el Espíritu Santo te dé la fuerza de poder para resistir todo ataque y toda tentación y así permanecer firmes en Dios. Usted que me ha entendido y usted que sabe que Dios lo trajo, sabemos que hay personas que no vienen comúnmente aquí a la iglesia, pero puede ser que ahora el Señor tenga la misericordia con usted y sea el día que el Señor le ilumine su corazón y le llame a su evangelio.
yo le quiero invitar que este día usted le dé la oportunidad a Dios de entrar a su vida para que Él desde adentro empiece a trabajar con usted para afuera. No hay otra forma. Usted puede vivir pensando que tiene su fe y su creencia y morir pensando en eso, pero se está arriesgando a la eternidad. Pero hoy usted puede asegurarse viniendo a Jesucristo y entregarle su vida, como dice la palabra del Señor, y activar su fe y ser salvo y asegurar su salvación por la eternidad. Y de ahí le corresponde empezar a buscar a Dios con todo el corazón todos los días de su vida. Esto no es por un ratito, señores. No somos cristianos por unos días o por unos años. No somos salvos por un rato. No somos salvos por algunos años o algunos meses. Este es un camino de permanencia continua y de ver los éxitos de David y las victorias y las batallas también. Por eso yo hago una invitación hoy, como dice la Biblia, hablando Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esa es la clave. Este día tú puedes entregarle tu vida a Jesús y salir de este lugar con el propósito por el cual Dios te trajo a este servicio especial, este culto. Yo quiero orar por ti. Si tú hoy en día le dices a Dios y estás dispuesto a decirle a Jesús: quiero entregarme a ti, quiero entregarle mi vida a ti, Señor, yo también estoy dispuesto a orar por ti, bendecirte y ponerte las manos en el camino del Señor en esta tarde. Por eso, todos con los ojos cerrados, ¿habrá alguien aquí que necesite que yo ore por usted? Levante su mano si usted dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús en esta tarde. No pierda la oportunidad y hágalo. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesús, esta puede ser su última oportunidad, puede ser su último llamado, puede ser uno más o puede ser el último, no sabemos. Lo cierto es que Dios nunca hace algo por hacerlo. Él permite que sucedan cosas con un propósito, y estoy seguro que el propósito de Dios siempre es salvar al que pueda ser salvo. ¿Habrá alguien aquí que quiere decirle a Jesús: quiero entregarte mi vida en esta tarde? Y yo voy a orar por usted. Cantemos un canto al Señor mientras lo meditan y luego ya estaré orando. Gracias Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias. Agradecemos. Gracias Señor, haz la obra. Haz la obra, Señor. Oh, bendito Dios. Toda, Señor. Gracias Dios. Gracias Padre. ¿Habrá alguien que ha decidido tomar su camino hoy con Dios en este día? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo en esta tarde? ¿No habrá nadie? ¿Todos somos cristianos? Qué bueno. Si todos somos cristianos, lo dejamos, hermano, pendiente. Pero esta es la oportunidad tuya de que hoy vengas y proclames a Dios en tu vida y salgas de este lugar con una expectativa diferente con la que has vivido toda tu vida. Posiblemente hoy sea el día en el que el Señor cambie tu camino y tu destino. Aunque tú no lo entiendas, Dios se especializa en hacer todas esas cosas. Pero hermano, yo te quiero dejar con este pensamiento. David fue un hombre que tuvo éxitos, pero también fue un hombre que tuvo paternidad.
y que aprendió en obediencia responsabilidad y aprendió en obediencia a ser un guerrero, y ni la oposición de los que se opusieron que se levantara lo pudo vencer. Pero aún cuando tuvo éxito, tuvo que aprender a cuidarse de los traidores, aún de los de su misma casa, que le dividieron su casa, su reino. Por eso yo te digo a ti, nada ni nadie te debe de apartar del camino del Señor. Haz nuevos votos con Dios. Haz nuevos votos con Dios. Y de aquí para adelante, levántate en el nombre de Jesús como valiente guerrero, como lo fue David, y aprendamos de su formamiento. Levante sus manos al cielo, su mano derecha, y digámosle al Padre: en esta preciosa hora, te ruego que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre, que tú derrames de tu gracia sobre cada uno y bendícelos, Padre celestial, y prepáralos cuando tengan luchas y pruebas. Acuérdales, Señor, que tú eres el Dios que llama a la comunión para que seamos vencedores, y úsalos. Y, Señor, entrégales a los enemigos, al oso, al lobo, al león, a los Goliat, a los gigantes, que cuando vengan los momentos de reto, de lucha y de prueba y se presenten los Goliat, ellos sepan que tenemos que ser como David. Que estemos conectados en la intimidad contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Padre, gracias. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que seas tú obrando en mi corazón. Si usted anhela y desea que Dios siga trabajando en su corazón, hermano, dígale: Padre, aquí está mi corazón. Haz la obra, haz el trabajo en mí, Señor. Esa obra especial que tú haces en todos aquellos que decidimos seguirte y buscar de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por este pueblo, Señor, que se ha reunido, que se ha congregado en esta casa. Te ruego que les bendigas, que les cuides, Señor, que los guardes de todo peligro, de todo mal, de todo plan, Señor, que el adversario esté planeando en contra de sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, guárdales, cuídales, y permita, Señor, que tu pueblo esté guardado, Señor, por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora. ¿Puede decir usted amén? Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Hay un salmo bonito en Salmo 23, en el último verso, un verso especial que dice: ciertamente el bien y la misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Puede levantar su mano derecha y decirlo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga, me los lleve con bien. Por favor, salude y bendiga a su hermano. Deséele algo bueno, amén. De esa manera quedamos despedidos de este lugar. Todos los que estuvieron conectados con nosotros, que el Señor me los bendiga también. Nos vemos a la próxima. Decisión.
Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington, te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.